¿Cómo están, amigos? Les doy la bienvenida a esto que hemos dado en llamar Ajeno al Tiempo. En el día de hoy nos vamos a Estados Unidos, nos vamos al año 1988 para hablar de uno de los discos fundamentales y uno de los mejores trabajos, y por qué no, el mejor trabajo jamás creado en la historia del metal. Un disco que me marcó a fuego y que definió mi gusto personal por lo que es el metal progresivo, ¿no? Y estamos hablando de Operation Mindcrime de Queensryche. Este disco tiene la particularidad de que es un disco conceptual, es decir, narra una historia a lo largo de 15 canciones en forma cronológica. Y como es costumbre en este canal, nos metemos de lleno en la historia que nos narra este gran trabajo, esta gran obra de arte conceptual y musical llamada Operation Mindcrime. Así que sin más preámbulos, Operation Mindcrime de Queensryche. Bienvenidos. Queensryche es un grupo estadounidense creado en 1978 como Crossfire en Seattle, Washington, siendo pioneros del metal progresivo junto con Fate Warning y Dream Theater. 2 años después cambian el nombre del grupo a The Mob, debido a que ese año se formó un grupo llamado también Crossfire. En 1981 The Mob consigue grabar un demo. A solicitud de su nuevo manager, The Mob cambió su nombre a Queensryche, inspirado en la primera canción de su demo. En 1983, Queensryche grabó su disco EP homónimo en su propio sello. Luego del EP Tour, Queensryche viajó a Londres para grabar su LP debut, publicado en septiembre de 1984, titulado The Warning, que tenía más elementos de rock progresivo que en el primer disco. Rage for Order, grabado en 1986, presenta un estilo y un sonido más pulido. Así llegarían al año 1988, en el que editarían su tercer trabajo discográfico, llamado Operation Mindcrime. La formación de la banda para este álbum fue la siguiente: Geoff Tate en voz, Chris DeGarmo en guitarra y coros, Eddie Jackson en bajo y coros, Michael Wilton en guitarra y coros y Scott Rockenfeld en batería. Doctor David, teléfono por favor. Doctor Blair, Doctor Blair, Doctor Hamilton, Doctor Hamilton. Ya pasaron 10 minutos del toque de queda. ¿Por qué sigues despierto? Hola, hola. Tal vez necesito otra dosis. Dulces sueños. Bastardo. Ahora recuerdo cómo empezó. No puedo recordar ayer, solo recuerdo haber hecho lo que me dijeron. Nicky, acusado de varios asesinatos de líderes políticos y religiosos de la ciudad, Washington DC, Estados Unidos, ha sido enviado al hospital del estado bajo una fuerte medida de seguridad. La enfermera Debbie, nacida en Londres, parece decidida a administrar el sedante y a expresar sus sentimientos personales con respecto a su paciente. Semanas atrás, en Occidental Park, Seattle, Washington DC, cientos de personas se reunieron para un motín político. Había un hombre que gritaba sobre todos los demás. Ese hombre era el Dr. X, un demagogo político y religioso que estaba a la cabeza de una organización secreta dedicada a la revolución, Anarquía X.
Nikki tiene conocimiento del Dr. X y sus intenciones. La revolución los llama. Una revolución se avecina. Hola, Mindcrime. El teléfono no ha dejado de sonar desde la reunión hipnótica con el Dr. X. Su plan es brillante en su simplicidad, el asesinato y el reemplazo. Él lo llama Operation Mindcrime y Nikki es el jugador clave. Nikki tiene una debilidad, es adicto a la heroína. El Dr. X sabe que puede controlarlo fácilmente por su adicción y también que su mente es débil. El Dr. X hipnotiza a Nikki para garantizar la sumisión total. A partir de este punto, cada vez que Nikki, ahora el ángel de la muerte, oye la palabra Mindcrime, se verá obligado a llevar a cabo cualquier sentencia de muerte que el Dr. X haya decretado para el día. Nikki, ahora trabajando para el Dr. X, se siente poderoso, omnipotente, con la capacidad de influir por sí solo en la situación política del país, con solo tirar del gatillo. Nikki habla despectivamente del sistema gubernamental y elogia la causa y futuro propuesto por el Dr. X. Revolución fue la palabra en sus labios mientras se paraba en las calles y gritaba: «¡Hey, escúchenme!». A sus 16 años de edad y tras varios años de abusos sexuales de su padre, Mary huyó de su casa. Viviendo en la calle, opta por ser una prostituta y hacer shows sadomasoquistas. 2 años más tarde, Mary es rescatada y alejada de las calles por el padre William, amigo cercano del Dr. X, quien posteriormente la ordena como monja. Una nueva vida, un camino diferente de vivir, excepto por su deuda con él, la cual obligó a pagar en su totalidad cada semana. El Dr. X pone a disposición los servicios de Mary a Nikki como pago por su lealtad. Ha pasado casi un año. Nikki pasa mucho tiempo en su habitación dibujando y detallando en la pared horribles descripciones de sus víctimas y sus muertes, encendiendo una vela por cada una de ellas. Perdiendo poco a poco la sensación de poder que alguna vez tuvo, Nikki ahora se siente deshumanizado y sucumbido en una profunda depresión. Los encuentros con Mary hacen que aún sienta vida dentro de él, aunque al costo de un profundo sentimiento por ella. Nikki se sienta en su habitación, rodeado de velas, comienza a pasar canales en la TV. Dispara a la pantalla. Algo le ha disgustado. En la silla de madera junto a mi ventana, llevo un rostro naciente en la lluvia que cae. Hablo con las sombras de una solitaria vela. Recito las frases de la pared. No puedo explicar este santo dolor. Hace 6 días mi vida había sufrido una caída. Dicen que las órdenes venían de arriba. Una necesidad para usarme nuevamente. Ellos tienen mi número. Actúa por la causa, muchacho. Sabes cómo es el juego. Esperaré aquí por largos días, hasta que la hermana venga a lavar mis pecados. Ella es la dama que puede aliviar las penas. Ella me da amistad única y me ayuda a encontrar el camino. Busco en el pasado volviendo en el tiempo cuando era más joven. Un objetivo para la nueva sociedad. Escogido para desplazar a los líderes contrarrestando objetivos de esta nueva realidad clandestina. Esperando aquí por largos días hasta que la hermana venga a lavar mis pecados. Ella es la dama que puede aliviar mis penas. Mi amor por ella me ayudará a encontrar el camino. Dicen que mi misión salvó al mundo y me paré orgulloso. Mi misión cambió el mundo, cambió mi vida. Miro alrededor de mi habitación, está lleno de velas, cada uno con su historia, pero el mismo final. Me esconderé aquí,
La ley nunca me encontrará. Las paredes contarán la historia de mi dolor, esperando aquí por largos días hasta que la hermana venga a lavar mis pecados. Ella es la dama que puede aliviar mis penas. Ella marca el paso para la liberación de mi dolor. Mátala. Eso es todo lo que tienes que hacer. ¿Matar? ¿Matar a Mary? Ella es un riesgo, y el sacerdote también. Un auto negro se dirige hacia una parada, justo delante de Nikki. La lluvia cae sobre las polarizadas ventanillas del auto distorsionando su interior. Una de ellas desciende revelando el sonriente rostro del Dr. X. Por motivos personales, ordena a Nikki acabar con la vida de Mary junto con la del padre William. Los considera un obstáculo y débiles piezas para sus futuros planes. Nikki, queriendo obedecer a las órdenes del Dr. X, pero enamorado de Mary, quien brinda la atención necesaria y la cual da un sentido a su vida, se siente confundido, sin saber cuál será la decisión correcta y cuál la errónea. 10 p.m. Siento la lluvia caer. Mi rostro siente la humedad, mi mente la tormenta. Luces parpadeantes, la gente corre para encontrar refugio. Moviéndose en silencio por las calles. Son mías. Medianoche, ella canta alabanzas en el salón, a los sacrificados rostros cuyos rostros no puedes recordar. Hermana Mary, Virgen Mary, silenciosa con su pecado. ¿Qué estás haciendo afuera? ¿Mojándote? Puedo sentir su respiración cuando habla. He estado aquí esperándote. Entra. Mary, una ramera clandestina. Te hicieron pagar con la culpa tu salvación. Pensaste que los habías engañado. Ahora me han enviado por ti. No me ofrezcas la fe. Tengo todo lo que necesito. Lo que necesitamos es confianza para mantenerlos vivos. Ayúdanos a hacerlo a través de la noche. No quiero tener más fe, que toma mi brazo y alimenta mi mente, la única paz que conocí. Cerraré mis ojos y dispararás. Mary, escucha, tienes que sacar fuerza. Desde mis labios rezo para sustentarte. Tu preciosa cruz se ha ido, me hizo esperar mucho tiempo, por lo que le diste a todos. El sacerdote está frío y muerto. Roja el agua bendita. Cuando murió, dijo gracias. Yo solo lo vi sangrar. Siento la corriente, la mancha bendita, manos sudando como el fuego y las llamas queman mis muslos. Se propaga el rito del sacrificio. El sagrado altar quema mi carne, una vez más esta noche. Mary, dulce dama del dolor, siempre sola, ciega buscas la verdad. Me veo a mí mismo en ti. Vidas paralelas envolviéndose a la velocidad de la luz a través del tiempo. No hay tiempo para descansar. Tenemos que detener su juego. Demasiado derrame de sangre. Estamos siendo usados y alimentados como ratas de experimento. No hay resultado final más que dolor y miedo. Hay una cosa que queda por ver. ¿Será él o yo? Hay una vela más por iluminar. No le des la espalda a mi desgracia. La sangre de Cristo no puede curar mis heridas tan profundas. Los pecados del hombre es todo lo que pruebo. No puedo expulsar los recuerdos de mi mente. No puedo llorar más. El cadáver del padre William yacía tumbado sobre las escaleras que conducían al santuario. Nikki resuelve matar a su amo, el Dr. X, para liberarse y liberar a la hermana Mary. Sabe que la ama y desea poder comenzar una nueva vida con ella. La deja encima del altar y recoge su arma para salir a enfrentar su destino. Pero Mary tuvo una desagradable sensación. Confiaba en Nikki, en que la rescataría de su penoso tormento.
pero cuando éste la deja sobre el altar, ve en él el rostro del padre William posándola en dicho lugar. Siente que Nikki se ha convertido en otro hombre igual a los demás, quien la usó para satisfacer sus necesidades. Nikki no logra ver el disgusto y pensativo rostro de Mary y sale por la enorme puerta de la iglesia. Al llegar para confrontar al Dr. X, este le recuerda que es su única fuente de drogas y que sin él su descontrolada adicción lo mataría. Nikki experimenta los horrores de su adicción. Ella guardaba esperanza. Alguna vez pensó que Nikki era su salvación, pero ahora sentía odio. Odio por los hombres, odio por él, odio por la vida. Nikki, incapaz de vencer su adicción y sentirse abatido por la confrontación con el Dr. X, decide regresar a la iglesia para hablar con Mary. ¿Hay alguien en casa? Entra a su habitación. Nikki se arrodilla al lado del cuerpo de Mary, mirando incrédulo, mientras siente que su vida se desmorona a cada segundo. Incluso muerta te ves triste. No me dejes. Nikki, desconcertado, desorientado e incapaz de aceptar la muerte de Mary, corre por las calles en estado de frenesí llamándola, buscando alguna señal que logre ayudarlo a encontrar algún propósito para su vida. Todo lo que ve le trae recuerdos de ella. Enceguecido y desesperado, Nikki corre de vuelta hacia la iglesia, incrédulo aún de lo sucedido. Necesita estar con Mary o bien con su cuerpo. Exhausto, se queda dormido allí, pero rápidamente algo lo despierta. La policía llega al lugar y pronto es arrestado como sospechoso de una serie de asesinatos a políticos en la ciudad, pero principalmente culpado por el asesinato de la hermana Mary, un crimen que presuntamente no cometió. Cargo hacia Nikki: asesinato, conducta desordenada, porte ilegal de armas de fuego y resistencia a la detención. Además de ello, la policía sabe que es un adicto a las drogas gracias a las marcas en sus brazos. Mientras Nikki es llevado por la policía, su mente parece no estar con él. Dentro de sí, cuestiona la naturaleza del amor y la vida. Nikki ha recibido una condena de 22 años de prisión. Aislado y declarado con incapacidad mental, ha sido internado en un hospital mental bajo el cuidado de una enfermera londinense. Nikki no ha perdido totalmente sus sensaciones a los sucesos. Lo atormenta la pérdida de Mary, aquella misteriosa noche de la cual no logró entender cómo ni por qué sucedió. Nikki pasa sus días en el hospital, consumido entre la tragedia, dudas y su progresivo deterioro mental. Su mente proyecta los últimos momentos en que presenció la fatídica escena, preguntándose constantemente por qué sucedió y sobre qué será de su futuro. Entre sus delirios, Nikki se encuentra en una habitación ya conocida pero sin vela alrededor, solo las marcas en la pared. Nikki regresa de nuevo a la realidad, justo un minuto después de las llamadas de la enfermera Debbie. Aún se logra oírla llamar por intercomunicador a diferentes doctores. Pero ahora no es la misma persona. Nunca lo ha sido desde aquel momento en que su amada Mary desapareció. Su deteriorado estado mental y los constantes sedantes lo llevan a interminables delirios con su pasado. Despierto sobre la camilla, puede ver un espejo en donde observa su reflejo, pero no logra reconocerse. Solo ve el reflejo de un extraño. Continúa a la espera de un juicio, mientras el insomnio y los delirios siguen consumiendo su vida. Las imágenes de todo lo ocurrido comienzan a rondar de nuevo la mente de Nikki a modo de bucle, de una manera extremadamente rápida. 1 minuto todos los días. Es el costo de locura que lo consume cada vez más. Aquel flujo de recuerdos es insoportable para la agotada mente de Nikki. Al final de sus recuerdos o pesadillas, vuelve a desmayarse. ¿Quién mató a Mary?
Desde el lanzamiento del álbum Operation Mindcrime, nunca hubo claridad sobre quién realmente la asesinó. Sabemos que Nicky fue culpado por el crimen, pero él siempre lo negó. Hubieron muchas hipótesis entre los fans, pero fue solo 16 años después del lanzamiento, durante una gira de Queensrÿche en el 2004, la banda decidió revelar el secreto. No solamente Nicky estaba bajo influencia hipnótica por el Dr. X, Mary tuvo la misma hipnosis inducida y activada bajo el estímulo Mindcrime, aunque menos efectiva que el organismo de Nicky. Hay que recordar que aparte de la hipnosis, su mayor debilidad era la heroína y desde allí era fácilmente controlado. Mary recibe la llamada del Dr. X minutos después de que Nicky saliera de la iglesia y bajo el estímulo hipnótico y aprovechando la penosa vida de Mary, le ordena suicidarse con un arma escondida en el santuario. Al inicio, pone resistencia y discute fuertemente con el Dr. X, pero finalmente, y bajo la decepción obtenida antes de que Nicky partiera de la iglesia, decide acabar con su vida. Así que bueno amigos, así vamos llegando al final de este disco. Es un clásico, ¿no? Si no es el mejor trabajo jamás creado, obviamente esto es algo muy subjetivo, ¿no? Pero si no es el mejor disco de la historia del metal, llega en el palo, está entre los tres, porque la verdad que este trabajo, cómo está tocado, cómo está interpretado, la verdad que es impresionante. Un discazo. La voz de Geoff Tate también, que ese es otro de los vocalistas por ahí infravalorados, ¿no? Está a la altura de los mejores. Cómo canta, la verdad que es impresionante. Cómo está tocado este álbum y todo el ambiente que tiene, todo el ambiente así de dramático, trágico. Vos lo pones al disco y es como que la historia va transcurriendo y es uno como se mete en la historia. La verdad que es impresionante, ¿no? La verdad. Incluso hay caras, la verdad que hay, por ejemplo, está el tema 8 que es Sweet Sister Mary, que ahí la voz de Mary está interpretada por Pamela Moore, una cantante, la verdad que la voz que tiene es impresionante, un temazo. Y no, la verdad que este disco, incluso hay un DVD que se llama Operation Videocrime, que ahí la banda está tocando y de fondo están las imágenes de lo que va sucediendo en la historia, ¿no? No, la verdad hay cada temazo, tiene temas como Eyes of a Stranger, temas como I Don't Believe in Love. Bueno, el temazo para mí es el tema del disco, que es Sweet Sister Mary. No, la verdad que este disco no tiene un segundo de más. O sea, todos los temas la verdad que están espectaculares y como les digo, ¿no? Este disco es como que tengo marcado fuego, porque es como que define mi inclinación por lo que es el metal progresivo, ¿no? Obviamente uno escucha el metal, escucha todos los estilos, pero la verdad que yo después de escuchar este disco, la verdad que te cambia la vida esto, ¿no? Porque el metal progresivo pasa a ser como una predilección para mí, ¿no? La verdad que este disco, como repito, no, si no es el mejor de la historia del metal, está entre los tres mejores. Esto es algo subjetivo, pero la verdad te explota el cerebro con este disco. La verdad que es un discazo, ¿no? Impresionante. Y uno por ahí después escucha bandas como por ejemplo como Dream Theater y te das cuenta que la influencia de este disco es muy grande, ¿no? Son discos que lo cambió todo, y ya saliendo de lo que es metal progresivo, ¿no? Hablando ya de lo que es metal en general. No, la verdad que es un disco perfecto, ¿no? Por ahí si no lo conoces al disco, por ahí los has escuchado medio como al pasar, ¿no? La verdad que escucharlo, conociendo la historia, la verdad que no, es un trabajo, fuera de serie. La verdad que lo que han hecho, es impresionante. Un disco perfecto, tope de gama. Las palabras no alcanzan, la verdad que es impresionante. Muy bueno, pero demasiado bueno. Un disco que es de lo que más escucho y bueno,
me acompaña siempre, porque la verdad que cada vez que lo escucho me meto en la historia y la verdad que no, es perfecto, impresionante. Así que bueno amigos, los leo en los comentarios qué les parece el disco, los que no lo conocen, o bueno, para los que lo conocen también, siempre los leo. Y bueno, otro disco más que pasa por Ajeno el Tiempo. Espero que les haya gustado y bueno, les mando un abrazo a todos y nos vemos en la próxima.